Buen día, soy la licenciada Sara García para el programa académico preparatorio PAP. Hoy vamos a desarrollar el tema electronegatividad, enlaces químicos y su clasificación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, para iniciar vamos a saber qué es el concepto de electronegatividad. Ya lo habíamos mencionado en algunas sesiones anteriores, pero hoy nuevamente lo vamos a retomar. Es la medida de la capacidad de un átomo de atraer electrones hacia él cuando forma un enlace químico con una molécula o con otro átomo de algún otro elemento. Para establecer esta capacidad se debe considerar la densidad electrónica alrededor del átomo frente a otros átomos. Un elemento puede presentar distintas electronegatividades dependiendo del tipo de molécula con la que se encuentre. Bien, continuamos en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos algunos ejemplos. El flúor es el elemento con más electronegatividad. Si miramos aquí en el dibujo, vamos a ver que todos sus electrones están en este nivel y que es capaz de reaccionar con otros átomos. Y el francio es el elemento con menos electronegatividad. Vamos a ver que está casi completamente lleno de electrones. Es por eso que tiene menos electronegatividad. Bien, continuamos. Aquí estamos viendo los dos extremos, ¿verdad? El más electronegativo y el menos electronegativo. ¿Qué afecta la electronegatividad? Número 1, la masa atómica. Y número 2, la distancia promedio de los electrones de valencia con respecto al núcleo atómico. Entonces, para ver cada una, la masa atómica es el número resultante de la suma simple de la cantidad de unidades de protones y neutrones de un solo átomo. Si un átomo pierde un protón, tiene un protón y un neutrón, su masa atómica será de 2 y así sucesivamente dependiendo de qué cantidad de protones y neutrones tenga. Siempre la suma de estos dos va a ser la masa atómica. Entonces aquí tenemos gráficamente establecido dónde están los neutrones y los protones. Normalmente están en el núcleo del átomo, así como se muestran aquí, y los electrones son los que están en todos los niveles y subniveles de energía. Continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Y qué quiere decir la segunda condición? La distancia promedio de los electrones de valencia con respecto al núcleo atómico. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en los últimos niveles de energía del átomo, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o de la misma, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que el electrón de valencia es este último y esta se le llama órbita de valencia, tal y como lo muestra aquí la gráfica, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que la distancia promedio de los electrones de valencia con respecto al núcleo atómico, que el núcleo lo tenemos aquí, esa distancia que van a tener los va a hacer propensos a ser más electronegativos, ¿verdad? Y tener más estabilidad cuando se juntan con otros átomos. Bien, las escalas de electronegatividad. Los diferentes valores de electronegatividad se clasifican en diferentes escalas. Entre ellas está la escala de Pauling y la escala de Muehlingen. Los diferentes valores de electronegatividad de los átomos determinan el tipo de enlace que formará una molécula, que se combinan o que son combinados, ¿verdad? Así tenemos que en la escala de Pauling la electronegatividad aumenta con respecto a disminuye los grupos, los periodos.
Conforme disminuyen los periodos, va aumentando la electronegatividad y aumenta conforme van aumentando los grupos. ¿Sí? Así en dirección a las flechas, ¿verdad? Entonces la escala de Pauling pone estas condicionantes. Un enlace covalente no polar es cuando la diferencia de electronegatividades es menor de 0.4. El enlace covalente polar es de 0.4 cuando la diferencia de electronegatividades es menor o igual a 2.1, es decir, de que va a estar entre 0.4 a 2.1, la diferencia de electronegatividades entre esos átomos. ¿Sí? Y el iónico va a ser únicamente cuando la diferencia de electronegatividades es mayor de 2.1, ¿sí? Mayor o igual. ¿Sí? Entonces tenemos que el no polar es menor de 0.4, la diferencia de las electronegatividades de los dos átomos que estamos combinando. El polar es entre el 0.4 y el 2.1. Ahí se va a ubicar el polar. Y el iónico es únicamente cuando la diferencia de electronegatividades nos va a dar mayor o igual a 2.1. En general se puede emplear la siguiente guía. Los enlaces entre átomos con la misma electronegatividad o parecida son enlaces no polares o apolares. Aquellos enlaces formados por átomos cuyas electronegatividades difieren de un valor de 2 unidades son sustancialmente enlaces iónicos. Y los enlaces que difieren en sus electronegatividades en menos de 2 unidades son enlaces covalentes polares. Entonces, esta es la guía que utiliza Pauling para establecer el tipo de enlaces que se hacen o que se realizan o que se establecen entre los dos átomos. Tenemos un ejemplo. El enlace covalente entre el carbono y el cloro en la molécula tricloruro de carbono es enlace covalente polar. Aquí tenemos, solo utilizamos aquí para este ejemplo el cloro de este lado y el carbono. Aquí tenemos las dos electronegatividades de ambos, de cada uno, 2.5 para carbono y 3.0 para cloro. Y la diferencia entre estas nos da 0.5. Por eso se establece que es un enlace covalente polar. Por otra parte, el enlace entre el cloro y el sodio para formar el cloruro de sodio es iónico, ya que el cloro tiene una electronegatividad de 0.9 y el sodio tiene una electronegatividad de 3.0. Eso nos da una diferencia de 2.1. Por eso se establece que es iónico, porque es mayor o igual a 2.1. Bien, para saber cuáles son las electronegatividades de los átomos, podemos utilizar nuestra tabla periódica o buscar una imagen de la tabla periódica en donde nos dé esta información, ya que no todas las imágenes lo tienen. ¿Sí? Aquí tenemos varias información que nos da cada uno de los cuadritos que están representados los átomos. ¿Verdad? Tenemos bastante información. Usualmente todas las tablas periódicas tienen la clave o el código de qué significa cada uno de estos datos. Y tenemos que la electronegatividad está aquí. Y para el hidrógeno es 2.1. ¿Sí? Entonces ya de esa forma vamos a tener el dato de la electronegatividad y podemos hacer la diferencia para saber qué tipo de enlace es el del que se está tratando.
Los elementos que presentan bajas electronegatividades, como los alcalinos, se llaman electropositivos. Y los que tienen altas, como los halógenos, son los electronegativos. ¿Sí? Es otro dato más de cómo se clasifican los elementos según la electronegatividad que presentan. Bien, los enlaces químicos, ya habiendo conocido este tema de las electronegatividades, que es bastante importante conocer el tema de las electronegatividades para conocer los enlaces químicos. Ya vimos que si no es por las electronegatividades, no se dan los enlaces químicos. Las electronegatividades tienen muchas características que hacen que un enlace se dé o no se dé, o sea de tal tipo o de otro tipo, ¿verdad? Entonces, ahora pues podemos hablar un poco más en profundidad de los enlaces químicos. Estos enlaces químicos son fuerzas intermoleculares que mantienen unidas las moléculas, ¿verdad? El tipo de enlace fuerte depende de la diferencia de electronegatividad y la distribución de los orbitales electrónicos disponibles a los átomos que se enlazan, ¿verdad? Entonces ya vimos de que todo depende de la cantidad de electrones que hay disponibles, en especial los electrones de valencia, que son los que están en el último orbital del átomo, ¿verdad? Bien, a mayor diferencia de electronegatividad, con mayor fuerza será un electrón atraído a un átomo particular involucrado en el enlace, y más propiedades iónicas tendrá el enlace. Iónico significa que los electrones del enlace están compartidos inequitativamente. Entonces ya sabemos que cuando encontramos un enlace iónico quiere decir que uno de los dos átomos está dando más electrones al otro y el otro está perdiendo más electrones. Pero esto los hace más estables y por eso se mantiene esta molécula unida. Sí. A menor diferencia de electronegatividad, mayores propiedades covalentes. Covalente va a indicar compartición completa del enlace. ¿Sí? Es decir, que ambos átomos van a estar dando la misma cantidad de electrones y de igual manera pues va a ser un enlace estable, ¿verdad? Es más, siempre estable el iónico, pero va a ser siempre un enlace estable, ¿sí? Todos los átomos siempre van buscando su estabilidad, ¿sí? Si no, es una molécula que no se va a mantener unida por mucho tiempo y va a reaccionar fácilmente con cualquier otro átomo que se encuentre. Bien. Entonces aquí tenemos que el enlace covalente puede ser simple cuando se comparte solo un par de electrones. ¿Sí? Tenemos aquí un ejemplo de la compartición de estos electrones, ¿verdad? Y tenemos otros tipos, dobles al compartir dos pares de electrones, triples cuando se comparten tres pares de electrones, cuádruples cuando se comparten cuatro pares de electrones, ¿verdad? Y así, pues, sucesivamente, si es que existiera el caso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos de que este pues está compartiendo un par de electrones cada uno. También es simple, igual que el anterior. ¿Sí? Y en ocasiones pues hay otros elementos que van a estar compartiendo más de un solo par. ¿Sí? Tenemos también covalentes no polares. Entre átomos iguales, diferencia de electronegatividad nula, ¿verdad? Entonces aquí tenemos de que tenemos el hidrógeno con el hidrógeno, el cloro con el cloro, el flúor con el flúor, el oxígeno con el oxígeno, ¿verdad? Entonces van a estar compartiendo sus electrones hasta donde puedan, ¿verdad? Y si le restamos las electronegatividades, como ambos son iguales, va a ser electronegatividad
nula. Entonces ya sabemos que esos son los covalentes no polares, usualmente hechos en átomos del mismo tipo exactamente, ¿verdad? Con electronegatividades iguales. Y tenemos covalentes polares. Se forma con átomos distintos con una gran diferencia de electronegatividad. La molécula es eléctricamente neutra, pero no existe simetría entre las cargas eléctricas, originando polaridad. Un extremo se caracteriza por ser electropositivo y el otro por ser electronegativo. ¿Sí? Uno de los ejemplos más importantes está el ácido clorhídrico, ¿verdad? En donde aquí la diferencia de electronegatividad va a ser bastante alta. Si quieren pueden consultar ahí en su tabla periódica para ver la cantidad de electronegatividad que tiene esto. Y si hacen una resta, les va a salir un número más o menos menor que 2.1, ¿verdad? Pero mayor a 0.4. Y aquí tenemos que la compartición de electrones forma un enlace covalente. Precisamente el enlace se da entre estos electrones, ¿verdad? Haciendo que se pierda la simetría. Eso quiere decir de que el hidrógeno va a estar como que más grande de este lado, ¿verdad? Y aquí se va a reducir el espacio de los orbitales para irse a compartir con el hidrógeno, ¿verdad? Eso va a darle asimetría a las moléculas. En conclusión, enlaces covalentes es la unión entre átomos en donde se da compartimiento de electrones. Los átomos que forman este tipo de enlaces son de carácter no metálico. ¿Sí? Solo entre no metales se va a lograr ese tipo de enlaces. ¿Sí? Los metales hacen otro tipo de enlaces, que son los enlaces metálicos, ¿verdad? Bien. El enlace iónico, tipo de interacción electrostática entre átomos que tienen una gran diferencia de electronegatividad. Ya lo habíamos visto un poquito anteriormente, ¿verdad? Que solo entre los que hay una gran diferencia en esta cantidad que es la electronegatividad, se va a dar un enlace iónico, comúnmente mayor de 2 o igual a 2.1. No hay un valor preciso que distinga la ionicidad a partir de la diferencia de electronegatividad, dice, pero una diferencia de 2.0 puede ser iónica y una diferencia menor de 1.5 puede ser covalente. Entonces, ahí tenemos como una clave. Les dice que no necesariamente hay un valor preciso, pero tenemos una guía que nos dice que si es mayor a 2.0 o 2.1, entonces va a ser un enlace iónico, ¿sí? Fácil, ¿verdad? Fácil de distinguir qué tipo de enlace tienen las moléculas, ¿verdad? Solo es cuestión de ir a la tabla periódica, ver la cantidad de electronegatividad que nos dice y hacer una resta, ¿sí? Bien, el enlace iónico suele ser aquel en el que los elementos involucrados aceptan o pierden electrones. Entonces se da la formación de un catión y de un anión, ¿verdad? Dicho de otra forma, un elemento más electronegativo atrae los electrones de otro menos electronegativo, ¿sí? Bien, cuando hablamos de que se forma un anión y un catión, vamos a darnos cuenta de que uno de los átomos está perdiendo un electrón y comúnmente pues este se vuelve en un catión, ¿sí? Y el que está ganando se vuelve en un anión, ¿sí? Eso quiere decir que tiene una carga negativa
y el catión va a tener una carga positiva. Pensemos en el ácido clorhídrico, que el hidrógeno ahí está compartiendo su electrón con el cloro y está quedándose con una carga positiva, es decir, es el catión, y el cloro está perdiendo un electrón para compartirlo con el hidrógeno, entonces está quedando con una carga negativa, eso le hace ser un anión, ¿verdad? Entonces en un enlace iónico siempre se va a formar un catión y un anión, cada uno diferenciado por su tipo de carga, ¿verdad? El catión es positivo y el anión es negativo. Características del enlace iónico. Se presentan elementos con gran diferencia de electronegatividades, mayor a 1.7, dice ahí, ¿verdad? Pero vimos que usualmente también es mayor de 2.0. Es decir, alejados de la tabla periódica. Metales y no metales. Normalmente se da entre estos grupos, ¿verdad? Los compuestos que se forman son sólidos cristalinos con puntos de fusión elevados, ¿sí? Normalmente siempre cuando miremos un cristal formado, estos van a tener puntos de fusión que son puntos como de fundición, ¿verdad? Que se derriten muy elevados, ¿verdad? Por lo mismo que sus características físicas son de cristales. Se da por transferencia de electrones, es decir, un átomo pierde electrones y el otro átomo gana electrones. Y se forman aniones y cationes, ¿verdad? Y aquí tenemos el mecanismo de un enlace iónico. Este es un ejemplo de fluoruro de litio. El litio tiene, pasa este electrón para el flúor, ¿verdad? Aquí vamos a ver la transferencia de electrones. Entonces aquí el litio perdió que se lo pasó al flúor y quedó con una carga negativa. Por lo tanto va a ser el catión, ¿verdad? Y el flúor que quedó con un electrón más, que en este caso fue ¿verdad? Aquí si nos damos cuenta no estaba. Y aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Inicialmente el flúor tenía 2, 5, 7, 8 y 9 electrones. Ahora ya tiene 10, ¿verdad? 3, 5, 8, 9 y 10, ¿verdad? Entonces ahora tiene una carga negativa. Eso le da la característica de ser un anión. Entonces, este es el mecanismo de los enlaces iónicos. Normalmente se dan entre elementos que tienen configuraciones electrónicas bastante diferentes, entre un no metal y un metal, puede ser, para que ocurra este tipo de mecanismo y características. Aquí tenemos otro ejemplo de compuesto iónico. Al lado también la característica de que físicamente son cristales sólidos, ¿verdad? Ese es uno muy común, que es el cloruro de sodio, que todos lo utilizamos en nuestras casas para sazonar nuestras comidas. Era el cloruro de sodio, comúnmente conocido como la sal. Si nos damos cuenta, pues esa es la unión entre el cloro y el sodio y que va a formar estos cristales, ¿verdad? Aquí, pues también el sodio va a estar compartiendo este electrón y el cloro lo va a estar aceptando. Entonces el sodio se queda con la carga negativa y el cloro con la carga, el sodio se queda con la carga positiva y el cloro con la carga negativa. Usualmente estos se ponen al revés, ¿verdad? Se pone NaCl, cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces casi siempre el que va del lado izquierdo es el que tiene la carga negativa y el otro es el de la carga positiva y el otro es de la carga negativa. Bien, y aquí tenemos que también hay unos enlaces intermoleculares.
¿verdad? Estos pues ya no son solamente de átomos, sino que van a mantener unidas moléculas, que la molécula va a ser un conjunto de varias uniones de átomos, ¿sí? Las moléculas pues van a formar todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y hasta nosotros mismos. Nuestro organismo está compuesto de varias moléculas, ¿verdad? De proteínas, de carbohidratos, de grasas, ¿verdad? Todo esto son moléculas, ¿sí? Entonces también existen enlaces dentro de estas moléculas. Hay 4 tipos básicos de enlaces que se pueden formar entre una o dos moléculas. Y las fuerzas intermoleculares originan que las moléculas se atraigan o se repelan unas a otras. ¿Qué son estas fuerzas intermoleculares? Son un conjunto de fuerzas atractivas o repulsivas que se producen entre las moléculas como consecuencia de la polaridad que poseen. ¿Sí? Entonces, esto las va a hacer más afines, no todas van a reaccionar con todas, hay unas más afines que otras, ya vimos que tiene mucho que ver la configuración electrónica de los átomos, ¿verdad? Y los electrones de valencia o los electrones que estén en el último orbital que tengan estos átomos. Esto define algunas características físicas, como el punto de fusión de una sustancia, ¿verdad? Entonces, si van a ver fuerzas intermoleculares muy fuertes, el punto de fusión va a ser bien elevado, ¿sí? Bien, entonces esto ha sido todo por hoy en el tema de electronegatividad y enlaces químicos. Sabemos que los más importantes van a ser los iónicos, covalentes polares, covalentes apolares o no polares, ¿verdad? Y que la electronegatividad es muy importante para que se den estos tipos de enlaces y la diferencia entre cada uno. Bien, entonces mi nombre es Sara García y nos vemos en la próxima.